Buenas noches a todos, hermanos. Sean bienvenidos a este momento de reflexión para ir conociendo, ¿verdad? Ir profundizando un poco más sobre estos días santos, ¿verdad? Lo que se le ha denominado como el Triduo Pascual, ¿no? Estos días en los que se nos invitan precisamente a reflexionar sobre el valor, ¿verdad?, del misterio de Cristo. Son los días más importantes en nuestra experiencia de fe y por lo tanto pues tenemos que entenderlos, ¿no? Jueves Santo, Viernes Santo y luego el Sábado Santo con la Vigilia Pascual. Entonces cada uno de estos días de reflexión vamos a ir meditando sobre cada uno de ellos. Primero que nada, ¿verdad?, cuando hablamos del Triduo Pascual, pues la palabra triduo, ¿verdad?, pues significa tres, ¿no? Significa 3 días, ¿no? 3 días en las que se va desarrollando la Pascua. Y algo muy importante es que esta celebración que ya tenemos nosotros el Jueves Santo, la del Viernes Santo y la Vigilia Pascual, las tres forman una sola celebración. No son tres, se dan en 3 días distintos, sí, pero en realidad viene siendo una sola celebración, porque el misterio de la Pascua no se va dando por episodios, ¿no?, sino que el misterio de la Pascua se va desarrollando de diferente manera, gradualmente, para irlo comprendiendo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del misterio pascual, ¿no?, entonces la Pascua no nada más es Cristo resucitó y ya, no, sino para que Cristo haya resucitado, primero tuvo que morir. Entonces, el Viernes Santo contemplamos la muerte de Jesús, pero no se termina en la muerte, ¿no? Resucita, entonces es la continuación, ¿no?, al día siguiente. Pero la pasión de Cristo no nada más fue en el momento en que lo crucificaron. Hubo un momento previo, ¿no?, donde Jesús le dio un sentido a su pasión. ¿Y cuándo le dio ese sentido? Por la tarde del jueves, ¿no? Y entonces el jueves por la tarde celebramos lo que llamaríamos la misa de la cena del Señor, ¿no? Así se le llama, ¿no? La misa de la mesa del Señor, la misa de la cena del Señor, es decir, celebra Cristo la última cena. Después de la última cena Jesús es apresado, es crucificado, entonces es el segundo día, viernes, y luego Cristo resucita, bueno, es sepultado y luego resucita, y la Vigilia Pascual celebramos eso. Por lo tanto, las 3 celebraciones forman una sola celebración, porque el misterio pascual, el misterio de Cristo, es uno solo, no son varios misterios, no son cosas separadas, no. Nosotros lo separamos obviamente por practicidad de días, ¿no? Cada día la iglesia nos invita a contemplar algo, pero en realidad es un solo misterio, ¿no? Y de hecho, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, ¿no?, la misa del Jueves Santo pues empieza normal, ¿no?, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como cualquier celebración. Pero al final de la misa del Jueves Santo no damos la bendición de despedida. Así como en todas las misas, la bendición del Padre, del Hijo, y pueden ir en paz. Eso no aparece en la misa del Jueves Santo, ¿no? El Viernes Santo por la tarde, ¿verdad?, cuando hacemos la adoración de la cruz, entra el sacerdote, se postra, pero no hace el saludo, no dice nombre del Padre, no dice nada, sino que se sube, hace la oración, comienza toda la celebración, se lleva a cabo. ¿Y cómo termina? Con una pequeña oración y se termina. No hay bendición final. Y finalmente en la vigilia, ¿verdad?, comienza con la bendición del fuego nuevo, pero tampoco empieza el Padre diciendo el nombre del Padre, luego lo ponen, ¿verdad? Pero no debe comenzar así. Y es hasta la Vigilia Pascual, cuando acaba la Vigilia Pascual, cuando entonces sí se da la bendición final. ¿Por qué se da la bendición hasta la vigilia? Pues porque la celebración empezó el jueves, continuó el viernes y terminó el sábado con la vigilia, ¿no? O sea, las 3 forman un solo misterio, son un solo, más bien las 3 conforman etapas de un solo misterio, ¿no? Por eso el jueves se empieza el saludo en el nombre del Padre, del Hijo, y ya no hay bendición ni el jueves ni el viernes hasta el sábado después de la misa. ¿Por qué? Porque las 3 van conformando un solo misterio, ¿no? Van conformando una misma realidad. Y entonces ese es el sentido de todo. Por eso no se deberían de separar, ¿no? O sea, como diciendo, son cosas diferentes. No, son elementos de un mismo misterio, ¿no? Y entonces estos son los días, ¿verdad?, en la que participamos de 3 celebraciones en 3 días, pero es el mismo misterio, ¿no? Entonces podemos decir que vengo a misa el jueves, se queda en continuación, sigue el viernes, se queda en continuación y termina el sábado con la Vigilia Pascual, ¿no? Es todo un misterio, ¿no?, que se va celebrando, ¿no?, que se va teniendo en claro.
Entonces, de entrada, ¿verdad? Cuando queremos hablar de estos misterios, de estos días santos, pues hay que entender que son parte de una misma celebración. Es el mismo misterio que estamos celebrando con diferentes caras, ¿no? Porque la Pascua de Cristo, pues sí, la Pascua es precisamente la resurrección de Cristo, pero la resurrección va teniendo diferentes etapas, ¿no? Va teniendo diferentes momentos. Ahora bien, nosotros le llamamos, usualmente, ¿verdad? Le llamamos el triduo pascual, ¿no? El triduo pascual porque son los 3 días. ¿Desde cuándo se le denomina así, no? Porque cuando nosotros hablamos del triduo pascual, ¿a partir de qué momento se empieza a hablar de esto? Bueno, pues la expresión triduo pascual propiamente, pues es nueva, propiamente, ¿no? Pero los días sagrados, ya desde el siglo IV, ¿no? Desde el siglo IV podemos nosotros apreciar cómo ya existen expresiones parecidas. Por ejemplo, en el siglo IV, San Ambrosio, que es un obispo, ¿verdad? El obispo de Milán en el siglo IV, San Ambrosio, cuando hablaba de estos días sagrados, él le llamaba el triduo sagrado, el triduo sagrado, así le llamaban, triduo sagrado. O San Agustín también le llamaba el Santísimo Triduo, el Santísimo Triduo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, desde el siglo IV ya existía la idea de que en la iglesia estos 3 días formaban uno solo, eran 3 días. Nosotros hoy día ya le llamamos triduo pascual, ese es un término más moderno, pero aunque es un término más moderno, la idea de los 3 días ha existido desde antes, sobre todo ya en el siglo IV, que ya más o menos ha establecido estas fechas, ¿no? Que ya va teniendo estos elementos, entonces se pueden apreciar precisamente estas ideas. De hecho, la palabra triduo pascual, decíamos, es moderna. Esta es una expresión que surge en el año de 1930, ¿no? Entonces hoy día cuando llamamos triduo pascual, bueno, pues es algo de 1930, es muy moderno, ¿no? Pero antiguamente se le llamaba, como decíamos, triduo sagrado, el Santísimo Triduo. O sea, pero lo importante es ver cómo desde el siglo IV la iglesia ya tiene la idea de que estos 3 días son sagrados y que estos 3 días forman una sola celebración, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esto, entonces somos invitados a descubrir el valor precisamente del Jueves Santo. El Jueves Santo, bueno, de entrada, en varios lugares, bueno, en la mayoría de los lugares, se celebra por la mañana otra misa, ¿no? Que se llama la misa crismal, ¿no? La misa crismal. Aquí en Iztapalapa no se va a celebrar el jueves, porque ya ven que hacen la representación del Vía Cruz y cierran calles y pues no se puede hacer ya, ¿no? Entonces aquí se adelanta. Y en algunas diócesis, ¿verdad? En algunas diócesis donde el territorio es muy grande, ¿no? Y no es posible que los sacerdotes se puedan trasladar por la mañana del jueves, también la adelantan, ¿no? Se puede adelantar. Aquí en Iztapalapa se adelanta por lo de la representación del Vía Crucis, ¿no? Pero en otros lugares también, ¿verdad? Que dicen, ay, es que es muy grande el territorio, ¿verdad? Sobre todo en lugares donde hay montañas, ¿verdad? Y tienen comunidades hasta arriba, pues es muy difícil que el padre baje en la mañana a la catedral y luego que se regrese hasta allá, pues no llega en la tarde, ¿no? Entonces la adelantan otros días. Pero en general, en la mayoría de los lugares, se celebra el jueves por la mañana la misa crismal. La misa crismal, bueno, ese es otro sentido, ¿no? Porque en esa misa, ¿qué se va a hacer? Se va a celebrar justamente un momento en donde el obispo va a bendecir y va a consagrar los óleos sagrados, ¿no? Que son 3 óleos, ¿no? El óleo de los enfermos, ¿verdad? Que es con el que se pone la unción de enfermos. Es el óleo, ¿verdad? De los catecúmenos, que es el óleo que se le pone a todos los que van a ser bautizados, ¿no? Cuando ustedes se han venido a un bautizo, ¿verdad? Cuando un niño, antes de bautizar, lo que hacen, le ponen aquí en el pecho un óleo, ¿no? Un aceite. ¿Por qué? Porque representa que ha sido elegido por Dios y que Dios lo libra del mal, ¿no? Eso sí representa el óleo de los catecúmenos. Y sobre todo el Santo Crisma. El Santo Crisma, pues es uno de los aceites es el aceite más importante. ¿Por qué? Porque con el Santo Crisma, se recibe la confirmación, ¿no? Y entonces ese crisma es el que se le pone aquí en la frente al que se confirma. Es muy importante también porque cuando alguien se ordena sacerdote, le ungen las manos, ¿no? Y entonces es con el crisma, ¿no? Eso. O cuando alguien se ordena obispo, lo ungen aquí en la cabeza, ¿no? Entonces es muy importante el crisma, porque es para los sacramentos, ¿verdad? Que configuran al creyente, ¿no? En la confirmación, ¿cómo se llama? En la orden sacerdotal. Y también se utiliza, por ejemplo, cuando una iglesia se inaugura, ¿verdad? Y entonces la van a dedicar, ¿verdad? Cuando una iglesia se dedica, no nada más dicen, ya acabamos la iglesia, se acabó, no, se tiene que dedicar, se tiene que consagrar. ¿Y cómo la consagran? Con el crisma, ¿no? Viene el obispo, ¿verdad? Y va echándole el crisma
en las paredes, y luego el altar, ¿verdad?, donde se celebra la misa, no nada más es una mesa, ¿verdad?, sino que ese día, cuando se consagra el altar, ¿verdad?, llega el obispo y va poniéndole a todo el altar, le va poniendo el crisma, ¿verdad?, en todo el altar, ¿no? Y luego queman incienso sobre el altar, para representar que el crisma, ¿qué representa? El crisma es la pertenencia a Cristo, ¿no?, que yo soy de Cristo, ¿no? Y por eso entonces la confirmación me lo ponen aquí, porque soy de Cristo. El sacerdote, ¿verdad?, cuando se ordena en las manos, porque yo soy de Cristo. El obispo en la cabeza, porque el obispo es cabeza de la iglesia, representa a Cristo, ¿no? Y a los bautizados también, ¿verdad?, al principio, ¿verdad?, cuando al final de su bautizo les ponen también el crisma aquí, porque son de Cristo. El altar, ¿por qué se le pone el crisma? Porque el altar representa a Cristo, ¿no? Entonces, estos aceites y estos crismas, no nomás es a ver a dónde caen, ¿verdad?, no, tienen su valor, y eso se hace por la mañana. Y entonces, esto es una celebración aparte. Y ya por la tarde empieza la misa de la Cena del Señor, y con eso empezamos el Tríduo Pascual. Y entonces, para entender esto del Tríduo Pascual, ¿verdad?, del Jueves Santo, sobre todo, que hoy vamos a meditar, podemos nosotros observar algo muy interesante. ¿Qué celebramos el Jueves Santo? ¿Cuál es el sentido del Jueves Santo? La misma misa nos lo dice, ¿no? La misma celebración de la misa nos lo dice. La oración colecta, ¿verdad?, que es la primera oración que hace el sacerdote, ¿no?, después de que cantan el Gloria, dice justamente qué celebramos el Jueves Santo. ¿Cuál es el sentido del Jueves Santo? Dice: Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena, en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor, concédenos que de tan sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Bueno, ahí está. Fíjense, esta oración a veces pues el sacerdote la dice, nosotros respondemos amén, pero si le ponemos atención, la misma oración ya nos va diciendo justamente pues los elementos del Jueves Santo. Dice: reunidos para celebrar la Santísima Cena, en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio. ¿A qué nos reunimos el Jueves Santo? A celebrar la Santísima Cena, o sea, la última cena. Así como Cristo celebró la última cena con sus apóstoles antes de padecer, nosotros celebramos el Jueves Santo para recordar que Cristo efectivamente celebró la última cena. Entonces, el primer elemento que hacemos el Jueves Santo es celebrar la última cena. Ahí lo dice la oración, para celebrar la Santísima Cena. Y esta última cena, ¿qué hizo Cristo en la última cena? Partió el pan, ¿verdad? Tomó el vino y dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Quiere decir que en la última cena Cristo instituyó el sacramento de la Eucaristía. Y por eso lo dice, ¿no? Antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio. Se lo confió a la Iglesia. El sacramento de la Eucaristía no nada más es una ocurrencia de la Iglesia, no. Es algo que Cristo instituyó en la última cena y que se lo confió a la Iglesia. Por lo tanto, nosotros que celebramos la Eucaristía cada domingo, bueno, todos los días la celebramos, estamos celebrando algo que Cristo le confió a la Iglesia. La Iglesia lo tiene como un tesoro, ¿no? Es un tesoro que Cristo nos ha dado a todos nosotros. Y por lo tanto yo me reúno aquí el Jueves Santo para recordar que Cristo nos dejó un tesoro. ¿Cuál? El sacramento de la Eucaristía. Es lo primero que celebramos. ¿A qué venimos el Jueves Santo? A celebrar que Cristo dejó a la Iglesia el sacramento de la Eucaristía, el primer regalo. Banquete pascual de su amor, concédenos de tan sublime misterio, brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Que brote el amor. Cristo se ofreció en la cruz por amor. Cristo instituyó el sacramento de la Eucaristía, ¿para qué? Por amor. Y es más, Cristo en la última cena lo expresó, ¿no? Porque en la última cena dice el Evangelio de Juan, ¿no? En el capítulo 13 lo dice, ¿no? Les dejo un mandato nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Estoy a punto de morir en la cruz. ¿Por qué voy a morir en la cruz? Por amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces estamos celebrando la Eucaristía, claro, y celebramos entonces el amor. Celebramos el amor de Cristo, el mandato del amor. Incluso una manera visible de hacer presente este mandato del amor, ¿cuál es? El lavatorio de los pies, ¿no?
Cristo, ¿por qué lavó los pies? Pues lavó los pies porque es un signo de amor, ¿no? Cristo lavó los pies porque porque en aquel tiempo, a lo mejor para nosotros hoy día los pies no nos lavamos porque los pies los traemos zapatos, ¿no? En general, no nos ensuciamos tanto los pies, ¿no? Cuando nos bañamos pues nos los tallamos y se acabó. Pero en aquellos tiempos, imagínense, no había zapatos como ahora, ¿verdad? Andaban con sandalias y eso sí tenían dinero, ¿no? Había gente que iba descalza, caminaba descalza, ¿no? Y entonces, dado que caminaba descalzo, pues los pies siempre llegaban sucios, ¿no? Y entonces un acto de cariño era que cuando alguien llegara, pues yo le lavaba los pies, ¿no? Para como una señal de cariño, te voy a limpiar todo el polvo, ¿verdad? De todo el camino que hiciste hoy, te lo limpio, ¿no? Por eso, ¿verdad? Jesús lava los pies, no los lava nada más porque, voy a lavar los pies porque se me ocurrió algo, no, los lava los pies por algo muy sencillo, porque eso era una señal de amor. Y entonces el lavatorio de los pies es un signo de amor y de servicio, ¿no? Porque ¿quién lavaba generalmente los pies? Con la gente adinerada, pues ¿quién lavaba los pies? Pues los esclavos, ¿no? Era un servicio. Por eso cuando está lavándole los pies a los apóstoles, Pedro, ¿qué dice? A mí no me lave los pies, Señor, a mí no me los lave. Pues sí, porque era un signo de esclavitud, ¿no? ¿Tú cómo me vas a lavar a mí los pies, Señor? ¿No? Tú no eres esclavo, ¿no? Tú no eres un servidor. O sea, si alguien tendría que lavar los pies serían al revés. Los apóstoles le tendrían que haber lavado los pies a Jesús, ¿no? Pero tú no me los laves a mí. Pero pues Jesús dice, no, es que no entiendes. O sea, aquí es algo más. Y esto es un signo de amor. Es el anticipo del amor que Cristo va a dar por nosotros. Por lo tanto, el lavatorio de los pies se convierte en un signo de anticipo de su muerte. Porque si ustedes lo ven, ¿verdad? Dice el relato en el capítulo 13 de San Juan, ¿no? Cuando él habla del lavatorio de los pies, dice, fíjense, dice, Jesús se quitó sus vestiduras, bueno, más bien su túnica, ¿verdad? Y luego después de que le lava los pies, dice, se la volvió a poner. ¿Por qué hace eso? Porque el quitarse su túnica, ¿qué representa? El despojo de su persona. La túnica en la Biblia es un símbolo de la persona. Por lo tanto, es el quitarse, el despojarse de su persona. ¿Y por qué se despoja de su persona? Porque Cristo va a perder la vida en la cruz. Es un anticipo de la muerte. Está anticipando la muerte. Es un signo de amor, de servicio y de su entrega en la cruz. Eso es lo que está haciendo Jesús, ¿no? Y por lo tanto no significa, ¿verdad?, que lavó los pies nada más porque sí, no, lo lavó como una señal de servicio, claro, pero como un anticipo de su amor. Y ese amor lo tienen que hacer los demás. Por eso le dice a Jesús, ¿ya vieron lo que hice? Ahora, pues también ustedes tienen que hacerlo. También tienen que vivir este espíritu. Claro, ahí no dice si los apóstoles se lavaron los pies o no, eso no dice, ¿no? Porque hay quien luego dice, los apóstoles se lavaron luego los pies. No, eso es un cuento, eso no dice la Biblia, ¿no? Lo que está diciendo Jesús es, si yo hago esto, todos lo tienen que hacer. Ustedes tienen que dar su vida también por los demás. Yo le lavé los pies en señal de la vida que voy a entregar. Entonces también ustedes tienen que entregar eso. Y entonces el Jueves Santo entonces celebramos la institución de la Eucaristía y celebramos entonces que Cristo por amor, precisamente se ha entregado y se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Es un signo de amor. Entonces le celebramos el amor. Y también el jueves, ¿verdad?, se ha hecho hincapié ya en la idea de la institución del sacerdocio. Porque ¿quién celebra la Eucaristía? La Eucaristía la celebra el sacerdote, ¿no? Si no hay sacerdote, pues no se celebra la Eucaristía, ¿verdad? Si todos ustedes están aquí reunidos, ¿no? Dicen, ¿y el Padre dónde está? No, pues no ha llegado. O el Padre se murió, pues ya no hay Eucaristía, ¿no? Aunque esté toda la comunidad reunida, si no está el sacerdote, no hay Eucaristía, no se puede celebrar la misa, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la enseñanza de fondo que nos está diciendo esto? Que el Jueves Santo recordamos que Cristo instituyó la Eucaristía y también instituyó a los apóstoles como sacerdotes, como un sacerdocio nuevo. Por eso, si ustedes se dan cuenta en la oración que acabamos de leer, aunque no lo dice directamente, ¿verdad?, porque no dice un sacerdocio nuevo, pero habla de una alianza, ¿no? Dice, ya la perdí, aquí está, dice en la oración, ¿no? Dice que confió a la iglesia el nuevo y eterno sacrificio. Y para que haya un sacrificio se necesita un sacerdote. ¿Quién ofrece los sacrificios? Los sacerdotes. ¿Quiénes ofrecían los sacrificios en la antigüedad, ¿verdad?, cuando mataban a los animales para dar un sacrificio a Dios? ¿Quién lo hacía? Pues lo hacía precisamente el sacerdote. Por lo tanto, ¿quién es el que celebra la Eucaristía? El sacerdote. Entonces, el Jueves Santo celebramos también la institución del sacerdocio, ¿no? La institución del sacerdocio, eso es muy importante. Y entonces estamos celebrando que Cristo instituyó justamente el sacerdocio. Instituyó el sacerdocio también. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces tenemos tres cosas fundamentales. Cristo instituyó la Eucaristía.
el sacramento del orden sacerdotal y nos recordamos el mandato del amor que nos dejó. Por un lado, porque en la última cena lo dijo, le dejo un mandato nuevo, pero que se hace visible con el signo del lavatorio de los pies, ¿no? Con el signo del lavatorio de los pies, que es uno de los signos más importantes, ¿no? que se va dando. Bueno, ahora, el signo del lavatorio de los pies, ¿verdad? Si ustedes lo piensan bien, este signo se hace dentro de la celebración. A veces a esta celebración se le conoce como la misa del lavatorio de los pies, porque es como lo más llamativo de la misa, ¿no? Pero como les decía, no se llama la misa del lavatorio de los pies, es la misa de la institución de la Eucaristía, o de la cena del Señor, más bien dicho, ¿no? Pero se puede hacer este signo del lavatorio de los pies. ¿De dónde viene este signo de lavar los pies, ¿no? ¿A quién se le ocurrió todo esto? Bueno, pues la idea de lavar los pies, ¿verdad? Pues es un signo que se empezó a hacer ya desde la antigüedad, ¿no? Pero no se hacía como nosotros lo hacemos hoy día en la misa. Era un signo que se hacía en privado, no era un signo que se hacía público como ahora. En el misal del Papa Pío V, ¿no? Estamos hablando más o menos del siglo XVI, decía que que el lavatorio de los pies se hacía en la casa del obispo, no en la misa. El signo del lavatorio de los pies se tenía que hacer en la casa del obispo, ¿no? Y entonces, según la tradición, ese día el obispo le lavaba los pies a algunos sacerdotes, pero era un signo privado, la gente no lo veía. En la misa del Jueves Santo no lo hacían como tal, ¿no? Después se puso, pero en el siglo XVI lo que se hacía era el obispo, ¿verdad? Los sacerdotes se reunían en la casa del obispo y el obispo le lavaba los pies a unos, para recordar que el obispo tenía que ser un servidor de su comunidad, ¿no? Tenía que ser un servidor. Y ahí es cuando empieza precisamente a hacerse eso, ¿no? Entonces ese es un signo que se hacía en la antigüedad y que lo hacía el obispo con sus sacerdotes, y era privado, era un signo que se hacía privado, ¿no? Se dice, ¿verdad? En los rituales todavía más antiguos del siglo XVI, ¿no? Se dice que, por ejemplo, en el siglo VII, hay un testimonio en el siglo VII, en la que un concilio nos dice que el Jueves Santo, en algunos lugares los presbíteros hacían en privado esto con algunos fieles, pero era igual privado, nadie lo veía. Entonces, ¿se hacía lavatorio de pies el Jueves Santo? Sí, pero se hacía solamente para dar un signo de servicio, pero no lo veían todos, no era parte de la celebración. ¿Por qué? ¿Y para qué hacían el signo? Pues porque Cristo había lavado los pies. Entonces decía, bueno, si Cristo lavó los pies con sus discípulos ahí en la última cena, pues se reunían en una casa y el obispo le lavaba los pies a los presbíteros, o el presbítero, ¿verdad? Dicen, en algunos lugares le lavaban los pies, ¿verdad? A algunos fieles, punto, ¿no? Pero nada más así eso. Entonces no todo el mundo lo veía, es un signo que no todo el mundo lo hacía. Era algo muy, muy sencillo y muy privado en aquel tiempo, ¿no? Y entonces, ¿a partir de cuándo se empezó a hacer el lavatorio de pies en la misa, ¿no? ¿En qué momento empezamos nosotros a ver el lavatorio de pies en la misa? Pues esto fue con el Papa Pío XII, y eso pues estamos a mediados del siglo XX. Entonces, el lavar los pies dentro de la misa el Jueves Santo, el lavar los pies es entonces un signo que es muy reciente dentro de la iglesia, ¿no? En el rito del Jueves Santo. Eso es un rito, y es un rito, dice el Papa Pío XII, facultativo. ¿Qué quiere decir facultativo? Que se puede hacer o no se puede hacer. O sea, no es obligatorio. O sea, entonces, en una celebración no se lavaron los pies, no valió la misa. No, sí vale, porque el rito de lavar los pies es facultativo. Eso es un signo complementario, pero no es un signo obligatorio. Entonces, esto se lo digo porque en algunos lugares, ¿verdad?, luego no lo celebran y uno dice, ¿pero por qué no les lavaron los pies? Pues porque es facultativo. Lo importante de ese día es la cena del Señor, no los lavatorios de los pies. Yo sé que es un gesto bonito, llama mucho la atención, a la gente le gusta ver cómo el Padre lava los pies, ya, yo lo entiendo, pero no es lo más importante de la misa, y por eso es un gesto facultativo, ¿no? Es decir, se puede o no se puede hacer, ¿no? Según se decida. Ahora que estamos en lo de la pandemia, ¿verdad?, pues las normas decían que no se haga el lavatorio de pies, ¿no? Porque es una de las características, ¿no? Entonces, ahora que se está en pandemia, no se está haciendo. Algunos, bueno, ya en este año algunos sí lo van a hacer. Aquí no lo vamos a hacer este año, pero yo espero que ya el otro día se pueda hacer todo normal, ¿no? Pero entonces, ahorita con lo de la pandemia, pues no se está haciendo el gesto del lavatorio de los pies, ¿no?
Pues porque es para prevenir, ¿verdad? Porque además el gesto de lavar los pies pues es todo un rito, ¿verdad? No nomás es echarle agua y ya, ¿no? Implica pues sí lavarlo, ¿verdad? Agarrar y tallarlo bien, ¿verdad? Y se besa el pie, ¿no? O sea, entonces implica todo un rito, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Entonces, pero es un gesto que es facultativo, ¿no? Y nos recuerda lo que Cristo hizo en la última cena, que es un signo de amor, un signo de servicio. Entonces, el Jueves Santo, entonces tenemos este rito que es especial, pero es un rito facultativo, no es un rito obligatorio. Entonces, si ustedes dicen, es que no lo vemos, bueno, pues no lo hicieron este año, bueno, pues no se pudo hacer este año. O en algunos lugares no se puede hacer, ¿no? Porque en algunos lugares, por alguna situación, no se puede hacer. Así sucede, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, no es tan difícil, ¿no? Porque aquí yo tengo, ¿verdad?, la parroquia y el templo de San Marcos, son dos, no es tan complejo. Pero hay lugares, ¿verdad?, donde está el padre y son 6 capillas. Y a las 6 lugares va a ser misa. Pues si hace lavatorio de pies, pues se lleva más o menos ahí casi 2 horas la misa, ¿no? Pues tendría que ser la última, tendría que empezar desde la mañana, ¿no? Entonces, lo que hace el padre es hace la celebración, ¿verdad?, sin el lavatorio para que sea más corta, y se va a la otra capilla, y se va a la otra capilla, y así empieza desde las 4 de la tarde y así se la va pasando, ¿no? Y pues no puede hacer lavatorio en todos, a lo mejor en la parroquia sí lo hace, que es la última, porque ya puede con más tranquilidad, pero en algunos lugares no se puede. Y no pasa nada, ¿por qué? Porque es facultativo, no es obligatorio hacer el lavatorio de pie. Entonces ese sería como el sentido de esto. Ahora, este es el gesto más importante, ya explicamos brevemente esto. Ahora, yo creo que algo muy importante que podemos nosotros considerar es cómo va la misa, ¿no? Entonces empieza la celebración normal, la procesión de entrada, ¿verdad? Empieza si hay incienso, pues inciensa el altar, ¿verdad? Todo muy bonito. Y después de eso, pues hace el padre, el sacerdote hace el saludo, ¿verdad? El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Se hace la reconciliación, yo confieso, el Señor ten piedad, y se canta el Gloria. Y este día, cuando se canta el Gloria, ocurre una cosa que no sucede en las demás misas, ¿verdad? Mientras se entona el Gloria y se va cantando el Gloria, se tocan las campanas. Entonces empieza a cantarse el Gloria, y el Jueves Santo, ¿verdad?, se empiezan a tocar las campanas mientras se está cantando todo el Gloria se tiene que cantar, se tocan las campanas. ¿Por qué se tocan las campanas en el Gloria? ¿Qué representa que nosotros cantemos el Gloria en ese momento, ¿no? El Gloria, pues es un canto de triunfo, de alegría, ¿no? Y que de hecho en el tiempo de Cuaresma no se canta, ¿no? De entrada en Cuaresma no lo cantamos porque estamos preparándonos para otra cosa, ¿no? Para la resurrección. Entonces no es momento de cantar el Gloria. El Jueves Santo, como es una misa solemne, importante, estamos celebrando la última cena, por supuesto que cantamos el Gloria. Pero ese día, cuando se canta el Gloria, empiezan a sonar las campanas. ¿Por qué? Pues porque el Gloria que se canta ese día representa, ¿verdad?, el inicio del Triduo Pascual. Estamos iniciando el Triduo Pascual. Y entonces empezamos a tocar las campanas para hacer referencia que estamos celebrando el Triduo Pascual. Y que y que una vez que se termine el Gloria, está prohibido seguir tocando las campanas. Y entonces, después del Gloria, en el Gloria se tocan las campanas. Termina el canto del Gloria y a partir de ese momento no se pueden tocar las campanas. Y cuando digo no se tocan las campanas, no me refiero solamente en la misa, ni siquiera la del campanario. Se suspenden porque las campanas son un signo de gozo que llaman a los demás. Si Cristo está a punto de morir, no podemos tocar las campanas ya. No podemos tocar las campanas y decir, ¿verdad? Porque cuando uno llama a misa, ¿verdad?, se toca la campana para decir, vengan a misa, ya estamos contentos porque ya va a empezar la misa, vengan, ¿verdad? Y se van haciendo las llamadas y se toca la campana para que la gente venga, ¿verdad? Porque está contenta, porque va a venir, ¿verdad? Porque va uno a la misa. Pero si Cristo está a punto de morir, no se pueden tocar ya las campanas, ¿no? Porque si Cristo está muerto, está a punto de morir, y si muere en la cruz, pues no hay sacrificio de nada. No hay alegría de nada, ¿no? En el sentido, no alegría de que no haya gozo, sino la alegría de la celebración. Entonces, después de que se termine el Gloria, ya no se tocan las campanas, ¿no? Y entonces, cuando sea la consagración, en la consagración no se tocan las campanas, en silencio, porque estamos ya contemplando el misterio de Cristo que está muriendo. Silencio, ya no hay campanas. El Viernes Santo, por supuesto que no se tocan las campanas, ¿verdad? Cristo murió en la cruz, silencio.
Pero no silencio de tristeza, sino silencio de contemplación. Estamos contemplando la muerte de Cristo, ¿no? En la vigilia pascual, ¿verdad? Vamos a llamar para que venga la gente a la vigilia. No se tocan las campanas. El que quiera participar de la vigilia, pues ya sabe, ¿no?, a qué hora es. No necesita escuchar las campanas, ¿no? Porque estamos contemplando. Nada puede distraernos de nuestra contemplación. Y si Cristo está en el sepulcro, estamos en silencio, estamos contemplando. Venimos, participamos y ya se tocarán las campanas, ahora sí, hasta la vigilia, cuando se vuelve a cantar el Gloria. Pero hasta la vigilia. Entonces, el Jueves Santo tocamos las campanas en el Gloria y luego silencio, no hay campanas, no hay nada alegre, ¿verdad? No hay nada que nos distraiga, porque es el momento de contemplar. La iglesia nos pide en ese momento contemplar. No tenemos que distraernos con otras cosas. Y lo mejor para no distraernos, no escuchar las campanas. Punto, ¿no? Y entonces se queda todo en silencio. Es una manera del silencio de la iglesia, ¿verdad? Para centrarnos en eso. No necesitamos campanas, no necesitamos ruidos. Ahí está, es el momento de contemplar. La iglesia lo está contemplando. Entonces, si las campanas no solamente son, por la alegría, no solamente es un signo de alegría, sino en ese momento tocamos las campanas ahorita, porque a partir de ahora tenemos que estar contemplando, ¿no? Y por eso se cantan ahí ¿cómo se llama? El Gloria con las campanas, ¿no? Eso es lo que se hace, ¿no? Entonces ahí los vamos a escuchar. Entonces y de hecho también se recomienda que se puedan tocar las de la iglesia, las del templo, ¿no? No solo las de las campanitas aquí de la consagración, sino también las del templo se pueden tocar. Y después de eso, silencio. La iglesia está contemplando, y la iglesia somos nosotros, ¿no? Estamos contemplando el misterio de Cristo, ¿no? El misterio de Cristo que está ahí, ¿no? Y entonces no hay que hacer más ruido, no hay que hacer más cosas, simplemente hay que estar en silencio. Inmediatamente después viene entonces, sí, las lecturas. Bueno, la oración colecta que leímos ahorita, y vienen las lecturas. ¿De qué nos hablan las lecturas de ese día? Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Ese día que vengan a misa, pongan atención y van a ver cómo el Jueves Santo, las lecturas nos ayudan a entender un poquito el significado de esta fiesta, ¿no? De este día, ¿no? Por un lado, nos habla del libro del Éxodo, ¿no? El libro del Éxodo, que es nos hablan de la cena de Pascua, cuando los judíos hicieron su cena de Pascua, ¿no? Porque ahora la nueva cena de Pascua es la de Cristo, ¿no? Entonces primero nos dice, ¿cómo celebraban la Pascua los judíos? Entonces el libro del Éxodo nos habla de la Pascua de los judíos, que esa Pascua de los judíos es la imagen de la Pascua de Cristo, de la cena de Cristo, ¿no? Luego, ¿verdad? Entonamos el Salmo 115, gracias Señor por tu sangre que nos salva. Empezamos a descubrir que la cena de Pascua es el anticipo de la última cena, y que la última cena es el anticipo de la salvación. Cristo que va a ofrecer su salvación por nosotros. Luego viene la segunda lectura. ¿De qué habla la segunda lectura? La carta del apóstol Pablo a los Corintios, que nos habla de la última cena de Cristo, justamente, ¿no? Fíjese, la primera lectura es la Pascua de los judíos, la cena de Pascua de los judíos, y la segunda lectura es la cena de Pascua de Jesús, ¿no? Donde instituye la Eucaristía. Y el texto del Evangelio, ¿cuál es? El lavatorio de los pies, obviamente, ¿no? Ahí viene el lavatorio de los pies. Inmediatamente después viene el lavatorio de los pies, que como ya lo explicamos es un texto facultativo, se viene. Ahora, aquí cuando hablamos del lavatorio de los pies, el ritual antiguo, ¿verdad? El ritual antiguo decía precisamente, ¿verdad? El ritual antiguo decía que el lavatorio de los pies tenía que ser solamente con los hombres, ¿verdad? Los hombres son los únicos que hacen los que se les podía lavar los pies, solamente los hombres, no más, ¿no? Son a los hombres a los que se tenían que lavar los pies. No se le podía lavar los pies a las mujeres, ¿no? Solamente los hombres. Eso decía el ritual antiguo, ¿verdad? Hoy día, ¿verdad? Se han hecho algunas modificaciones al lavatorio de los pies, ¿verdad? Hoy sí existe una nueva enmienda, ¿verdad? Una nueva corrección a esto. Y la congregación, ¿verdad? En Roma, ¿no? Del culto divino y la disciplina de los sacramentos, en el 2016 dice, ¿verdad? Que este rito no es exclusivo, ¿verdad?, que lo reciban los varones, sino que también las mujeres pueden ser admitidas en este rito. Entonces, antiguamente, ¿quiénes nada más se lavaban los pies? 12 hombres, ¿no? Tenían que ser hombres. Pero en el 2016 se dio la facultad, ¿verdad? Dice la Congregación de los Sacramentos, dice, se da la facultad para que también las mujeres puedan ponerse, ¿verdad?, en el lugar, ¿verdad?, para que se les laven los pies, ¿no?
Entonces, o se puede hacer, ¿no? Y esto lo sale en 2016 y el Papa lo hace también, ¿no? Porque el Jueves Santo el Papa Francisco tiene la costumbre de ir a otros lugares, en lugar de celebrarlo ahí en la Basílica de San Juan de Letrán, se va a otros lados, ¿no? El primer año se fue justamente a un reclusorio y le lavó los pies a una mujer, y que todo el mundo lo criticó, pero bueno. Y partiendo de eso, entonces cuando la congregación dice, bueno, pues puede ser una mujer, ¿no? Porque finalmente los apóstoles sí eran 12 hombres, claro, ¿no? Y por eso tendría que ser hombres representando a los apóstoles, pero finalmente en el fondo, ¿verdad? Pues son 12 personas que representan a los apóstoles hoy día, 12 personas que se comprometen y pueden ser mujeres, ¿no? Entonces la congregación, ¿verdad?, para del culto divino y de los sacramentos dice hoy día, se puede poner una mujer, no se puede, punto. Y entonces, bueno, ese día pues escogen a 12 personas que puedan representar, ¿verdad?, a los apóstoles y que se les lave los pies. Ahora, ¿a quiénes se escoge? Bueno, pueden ser personas en ese momento de la comunidad, ¿verdad? Es decir, ¿a quién quiere que le lave los pies? Bueno, puede ser, ¿no? O se escogen 12 personas importantes de la comunidad. Importante no me refiero a que tengan poder o algo así, ¿no? Importante me refiero que a lo mejor trabajan dentro de la comunidad y ese día se escogen. O alguien que hace en el servicio del altar, ¿no? Se escogen esas personas. O cuando se hace la representación del Vía Crucis, bueno, pues se le lava los pies a los que representan a los apóstoles en el Vía Crucis. Es variado, ¿no? Ahí va variando la cosa, ¿no? No es obligatorio una cosa, otra, no. Es variado, ¿no? O sea, no hay reglas para ver quiénes son los 2 apóstoles, es variado, ¿no? Si son actores, bueno, no actores, ¿verdad? Si son los que representan, pues a lo mejor vienen caracterizados, ¿verdad?, como los apóstoles, pero no es necesario, pueden ser 12 personas, ¿verdad? Pues, que estén ahí, ¿verdad?, bien, ¿verdad?, y se les lava los pies, no pasa nada. Y entonces se lleva a cabo el ritual del lavatorio. Mientras está el ritual del lavatorio, bueno, pues se entonan los cantos que hagan referencia a este acontecimiento del lavatorio de los pies, ¿verdad?, y continúa la celebración. Terminado el lavatorio de los pies, pues sigue la misa como de ordinario, ¿verdad? Viene la consagración, sin campanas, porque ya sabemos que no se tocan las campanas, ¿no? Y sigue la misa normal, ¿no? Se da la comunión y decíamos que al final de esta celebración, pues no hay bendición, ¿no? Porque decíamos que es como si se quedara en continuación, ¿no? No termina con la bendición. ¿Qué se hace al final de la celebración? Al final del Jueves Santo, ¿verdad?, ya que se dio la comunión, sobre el altar, ¿verdad?, ahí está el altar, se ponen los copones, ¿verdad?, donde están las hostias consagradas, y ya no se van a guardar en el sagrario se tiene que quedar vacío, ¿no? Se queda abierto el sagrario y se queda vacío. Y entonces lo que se va a hacer es hacer una procesión, ¿no? Se va a hacer una procesión para reservar la Eucaristía en otro lugar que no sea el sagrario. Tiene que ser un lugar distinto al sagrario, ¿no? Porque hay gente que lo vuelve a poner ahí mismo. No puede ser ahí. El sagrario tiene que estar vacío porque al día siguiente, que es viernes, cuando uno llega y ve el sagrario, lo ve vacío. ¿Por qué está vacío el sagrario? Pues porque Cristo muere. ¿Cómo voy a ir al sagrario si está muerto Cristo? Tiene que estar vacío, ¿no? Digo, es un símbolo, obviamente, ¿no? Se reserva en otro lugar, ¿no? En otra capilla, en otra situación, donde no, o está en la sacristía, ¿no? En algunas ocasiones está en la sacristía, pero no tiene que estar en el sagrario, ¿no? Porque si Cristo está muerto, ¿cómo llego yo el Viernes Santo y digo, ay, ahí está el Santísimo? No puede estar el Santísimo ahí. El sagrario incluso se queda abierto y vacío para que cuando yo llegue, voy a hacer mi momento de oración. No, está vacío. ¿Pero por qué está vacío? Pues porque Cristo está muerto, ¿no? Es el signo de que Cristo está muerto. Entonces, si Cristo está muerto, el sagrario tiene que estar vacío, ¿no? Tiene que estar vacío porque está muerto. No lo encuentro. O sea, si uno llegara y dijera, ¿por qué no está el Santísimo? ¿Dónde está? Está muerto, ¿no? Es como cuando alguien muere, ¿no? Cuando alguien tiene la pena de que un ser querido muere, pues uno llega y dice, la casa se siente vacía, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la persona que yo quería, la persona con la que yo vivía, la persona con la que yo convivía, ya no está conmigo, se siente el vacío. Lo mismo el Viernes Santo, llego yo y veo el sagrario vacío, se siente el vacío, no está Cristo. Es un momento de vacío, ¿no? Es un momento para la contemplación. Cristo no está, ¿por qué? Porque ha muerto y se queda vacío. Entonces se tiene que quedar vacío. Entonces, como se queda vacío, se tiene que reservar ese día se tiene que reservar a otro lugar, ¿no? Se va a ir a otro lugar, ¿no? Ahora, esta costumbre de llevar el Santísimo a otro lugar, ¿de dónde viene? Bueno, pues es una costumbre que ya es antigua, ¿no? Son costumbres antiguas. Por ejemplo, desde el siglo IX, desde el siglo XI, existen algunos rituales que nos hablan precisamente de llevar las especies a otro lugar, donde no sea el sagrario. Incluso en el siglo XI reservaban
las hostias y el vino, ¿no? Reservaban hasta el vino. Hoy día no se hace el vino. ¿Por qué no se puede reservar el vino? Pues porque el vino, pues obviamente, ¿verdad?, es de uva, es dulce, y vienen los mosquitos y todas estas cosas, ¿no? Entonces obviamente no se va a reservar bien, ¿verdad? Se va a echar a perder, ¿no? Entonces por eso no se reserva el vino, solamente hoy día las hostias. Pero en el siglo XI se les ocurrió la gran idea de incluso reservar el vino, ¿no? Eso es lo que se hacía. Ahora bien, la idea de hacer esto, pues es justamente de tener comunión para el día siguiente, ¿no? Porque el Viernes Santo no se celebra la misa. Se hace la adoración de la cruz, pero no hay misa. Entonces, por eso, para que se pueda comulgar ese día, se reservaría, ¿no? Esa sería como una idea práctica, ¿no?, de por qué se reserva. Ahora, ¿a dónde se va a llevar? Pues es a lo que muchas veces se le llama el monumento, ¿no? Que aquí en la parroquia lo ponemos de este lado, ¿no? Un lugar distinto al sagrario, ¿no? El monumento. Que así se le llama, ¿no? Monumento. En realidad el nombre de monumento pues ya se le quedó, pero en realidad no es el nombre más adecuado, ¿no? Porque monumento, ¿qué quiere decir? Monumento quiere decir sepulcro. Y el Jueves Santo Jesús todavía no se muere, ¿no? Entonces no es que yo lo llevo al sepulcro. Se llama monumento porque así se quedó, pero literalmente pues no se debería llamar monumento, porque en realidad monumento significa sepulcro, ¿no? Y no llevamos a Jesús al sepulcro ese día. Nosotros lo llevamos a un lugar de reserva, ¿no?, para adorarlo y para acompañarle, porque ¿qué significaría ponerlo ahí en ese lugar? Pues ¿qué hizo Jesús en la última cena? En la última cena Jesús instituye la Eucaristía, y en ese momento que instituyó la Eucaristía, ¿qué hizo? Se salió, después de la última cena, se salió al huerto de los olivos. ¿Y qué hizo Jesús ahí? Un momento de oración. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí? Hacemos una procesión por el templo, colocamos acá a nuestro Señor, representando que Jesús se salió el Jueves Santo, ¿verdad?, después de la última cena, e hizo oración. Sería como la idea de que Jesús está en el monte, en el huerto de los olivos. Esa es la idea, ¿no? Más o menos, ¿no? Un poco dramatizado el asunto, ¿no? Pero es eso, ¿no? Estamos ahí. Y entonces se queda expuesto ahí el Santísimo, ¿verdad?, en este lugar de reserva. ¿Para qué? Para que nosotros también hagamos oración frente a Él, como si lo estuviéramos acompañando en su oración en el huerto de los olivos, ¿no? Ese sería como el sentido, ¿no? Entonces nosotros llegamos, lo tenemos ahí, ¿verdad? Y entonces hacemos nuestro momento de oración. Y en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Acompañando a Jesús en el huerto de los olivos, imitando a Jesús que oró en el huerto de los olivos, ¿no? Es lo que estamos haciendo, ¿no? No estamos haciendo otra cosa rara, ¿no? Estamos haciendo esa idea, ¿no? Ese punto clave, ¿no? Entonces, más que monumento, digo, si quisiéramos poner un nombre más adecuado, ¿cómo se debería llamar? Si no se llama monumento, ¿cómo tendríamos que llamarle? Pues tendríamos que llamarle lugar de reserva, ¿no? Así se le ha denominado, ¿no? Lugar de reserva, más que monumento, ¿no? Que de todos modos todo el mundo le dice monumento porque ya se le quedó, ¿no? Pero el nombre más propio sería lugar de reserva, ¿no? Lugar de reserva, ¿no? Así es como se tendría que dar, ¿no? Y después de que termina la misa, ¿qué se hace? Después de que se termina la celebración, ¿verdad?, se pone ahí, y entonces el altar se tiene que desnudar. Se quitan los manteles, porque al día siguiente no hay misa. Siempre que ustedes vengan aquí al templo, ¿verdad?, aquí en la iglesia, siempre que entren, el altar siempre tiene un mantel. ¿Por qué tiene un mantel? Pues porque se va a celebrar la misa, ¿no? En algún momento del día se va a celebrar la misa. Pero el Jueves Santo, después de que se reservó el Santísimo, se quita el mantel. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento no se puede celebrar la misa. ¿Por qué no se puede celebrar la misa? Pues porque Cristo está en el huerto de los olivos, y de ahí lo van a llevar preso para que muera en la cruz. Y si Cristo está muerto, pues no hay celebración de la misa. El Viernes Santo no hay misa, por eso no va a haber mantel, ¿no? Hasta la vigilia pascual se vuelve a poner el mantel, porque ya otra vez se puede celebrar la misa. Cristo resucitó, Cristo vive, podemos celebrar la Eucaristía, pero el viernes no. Entonces, terminando la misa, se quita el mantel, ¿verdad?, para decirle a la comunidad: a partir de este momento no hay misa. ¿Por qué? Porque Cristo va camino a su muerte, y se queda desnudo el altar, ¿no? Se queda totalmente desnudo, ¿no? Ya no hay nada, ¿no? Se queda ahí, ¿no? Claro que esta idea del mantel ha tenido muchas ideas, ¿eh? No crean que aquí lo hacemos hoy día muy sencillito, ¿no? Era muy sencillo, hoy nada más se quita el mantel y ya. Pero hay algunos rituales antiguos, ¿no?, donde para quitar el mantel, por ejemplo, recitaban el Salmo 21, ¿no? Y entonces no nada más era quitar el mantel,
recitaban el Salmo 21, ¿verdad? Que habla, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pueden contar mis huesos, ¿verdad? Entonces tenían que quitar el mantel con mucha solemnidad mientras cantaban el Salmo 21, ¿verdad? Para demostrar que Cristo estaba muriendo, ¿no? Y tenías que quitarle eso, ¿no? En otros lugares, para quitar el mantel, lo agarraban por las puntas del mantel y lo jaloneaban y lo estiraban así, para representar que ese mantel representaba las vestiduras de Cristo. Y así como le desnudaron a Cristo, estamos desnudando con violencia el altar, porque el altar representa a Cristo, ¿no? Entonces lo jalaban y lo extendían, ¿no? No para que se rompiera la tela, nada más para jalarla y para decir, así de violento que quitamos el mantel, así con violencia le quitaron las ropas a nuestro Señor, ¿no? Y así le hacían, era así. Y también aprovechaban luego al día siguiente, el sábado por la mañana, para lavar el altar, ¿no? Porque ya que no tenía mantel, pues lo lavaban, ¿no? Y era una manera de hacerlo, ¿no? De verlo. Pero bueno, hoy día, ¿cuál sería el sentido de no celebrar ¿cómo se llama? Perdón, de quitarle el mantel? Es un aviso, ¿no? No hay misa, ¿por qué? Porque Cristo va camino a la muerte, ¿no? Y si Cristo está muerto, si el esposo está muerto, pues no hay celebración de la misa, ¿no? No puede haber misa, no puede haber sacrificio, no puede haber ese momento. ¿Por qué? Porque Cristo está a punto de morir. Y entonces se reserva el Santísimo, no hay bendición final, como decíamos, ¿no? Se hace la oración y ya se queda. Y entonces durante un tiempo, pues aquí, ¿verdad? En este lugar, el Santísimo expuesto, ¿verdad? Bueno, no expuesto, sino, no se pone una custodia, sino reservado, ¿verdad? Como en una especie como de sagrario, ¿no? Secundario. Y terminada el momento de la oración, ¿verdad? Porque ya se cierra el templo, por lo que sea, ¿verdad? Se cierra el templo, entonces se saca la reserva de ahí, se quita este lugar de reserva, ¿no? O monumento, ¿no? Como se le llama luego, lo quitan y se reserva en otro lugar el Santísimo, ¿no? Aquí, bueno, pues aquí adentro hay un pequeño oratorio, aquí nosotros lo ponemos en un oratorio. En otros lugares, bueno, pues, en el sagrario se acomoda ahí un lugar para ponerlo, o en otro lugar, pero no puede estar en el templo. Terminado el momento de oración, te reserva y ya no se hace nada. Ahí se queda. Hasta el sábado por la noche en la vigilia pascual, ¿no? Y entonces no hay nada de Santísimo, no se ve nada. ¿Por qué? Porque estamos en la espera de la muerte de nuestro Señor y luego de su resurrección. Y con eso se concluye el primer día, la primera tarde, noche del tríodo pascual. Cristo que se encamina a la muerte. Y entonces eso sería como el sentido de la celebración del jueves, ¿no? Que es lo que hoy hemos meditado. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta que no haya dicho aquí o no fui claro. Ahí hay una duda, sí. Sí, claro. Como ya no se hace nada, como ya no se suenan las campanas después del Gloria, en algunos lugares, ¿verdad? Bueno, ahorita pues, aquí porque hay matracas, ¿no? Pero en la antigüedad sonaban otras cosas, ¿no? Pero que no fuera el sonido de una campana, para hacer referencia que era la consagración. Sí, en algunos, y a veces aquí se suena la matraca, efectivamente, ¿no? Se puede, no es obligatorio, no es obligatorio. En algunos lugares se suena la matraca para sustituir la campana. Obviamente es un sonido distinto, ¿no? Porque no es lo mismo oír una campana que una matraca, ¿no? Se oye mucho más fuerte, ya se hace otra cosa, ¿no? Entonces se puede sustituir el sonido de la campana por una matraca o otro sonido, ¿no? Porque eso ya se hacía también en los monasterios antiguos en la Edad Media. En la consagración sonaban otras cosas, ¿no? Para que no se oyera la campana y se oyera otro sonido. Se puede sustituir efectivamente, pero sería una sustitución solamente, ¿no? Pero se puede o no se puede hacer, o como decíamos, todo en silencio, punto. ¿Otra duda que quede? Sí. Si yo llego el viernes, ¿verdad? Bueno, el Viernes Santo, pues no está el sagrario. No puedo ir y hincarme ni nada porque no está el sagrario, está el vacío, ¿no? Lo único que se haría, pues sería una reverencia al altar, ¿no? Hacemos una reverencia al altar y ya. Porque pues el Santísimo no está ese día, ¿no? Está ese vacío, ¿no? Lo que decíamos, sería una reverencia al altar y ya, ¿no? ¿Otra duda? ¿Comentario? ¿Crisis, no? Bueno. Muy bien, bueno, pues entonces esto sería básicamente, ¿verdad? Pues lo que hoy quisiera compartir con ustedes respecto al Jueves Santo. El día de mañana hablaremos entonces sobre el Viernes Santo, ¿verdad? Explicaremos por qué se postra el sacerdote, ¿verdad? Cuáles son los ritos propios de ese día
pues para ir entendiendo, ¿no? e irlo profundizando, ¿no? Entonces con esto concluiríamos por hoy. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en este día. Te pedimos por cada uno de nosotros para que en estos días sagrados que estamos a punto de comenzar, nos ayudes a iluminar nuestro corazón, nuestro espíritu, para darte una mejor respuesta, profundizando con mayor amor, con mayor mística estos días, para tener un verdadero encuentro contigo y dar buenos frutos de estos días sagrados. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias por su presencia. Espero verlos mañana por aquí. Que tengan todos una buena noche, que descansen.